Ya. A ver, voy a compartir. Ya, apago mi cámara, chicos, para que posiblemente sea mejor la conexión. Ya. Ya. Bueno, chicos, vamos a empezar con la sesión uno, ya, de lesión y muerte celular. Aquí, ojo, ya, todos los sentidos, porfa. Es la primera sesión, hay que empezar con el pie derecho para pato uno. Y bueno, siempre les voy a poner el panorama general, ya para que se hagan la idea de qué se trata el tema. Y bueno, aquí vamos a hablar de cómo pues la célula responde hacia los pues factores externos o factores internos que generan o que quieren hacer daño a la célula. Aquí tenemos, por ejemplo, una imagen, ¿no? Donde mencionamos que la célula se encuentra en buenas condiciones. ¿Dónde están las células? Como sabemos, las células, en este caso en conjunto, forman un tejido y el tejido pues está en los diferentes órganos, ¿ok? Pero ¿cuál es el órgano que está más expuesto a los factores externos? La piel, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos los factores, ¿no? Acá, pues, por ejemplo, en la piel tenemos la radiación ultravioleta. Acá también hay otros factores internos que posiblemente, pues, no sé, una célula puede estar dañada por medio, pues, de un daño a nivel genético, ¿no? Así que, bueno, si ponemos de ejemplo lo que es los rayos ultravioleta, y en el caso, pues, por ejemplo, no sé, la célula o bueno, la piel de la persona está cubierta por bloqueador, posiblemente la lesión no sea tan grave y la célula pues se adapte. Al adaptarse, posiblemente pues cambie de forma, pero pues su función persiste, aún está. ¿Qué pasa si la persona, pues posiblemente se broncea más de lo normal, posiblemente no usa protector solar o posiblemente, no sé, no hablamos de radiación de sol, posiblemente un tipo de quemadura, quemadura como por ejemplo de grado 2? Aquí ya la célula no se va a poder adaptar, ya no está feliz, posiblemente la célula ya presente una lesión que sea reversible. O sea, ¿qué significa? Que la célula podrá tener cambios en la funcionalidad, podrá tener cambios moleculares, pero que él, o sea, es como que un sacrificio, ok, cambiará todo dentro de mí, pero voy a seguir viva, ¿ya? Es algo así, la lesión reversible. Hay muchos cambios dentro de la célula, pero por lo menos sobrevive. Y bueno, en otro caso, pues, por ejemplo, que pongamos también la quemadura y sea pues de tercer grado, ya del tercer grado imposible que sobreviva la célula. Ya aquí sería una lesión irreversible, por eso dicen no hay retorno, ¿no? Es que, ok, me sacrifico tal, sacrifico mi función, sacrifico mis moléculas, no, ya fue, ya está tan dañada que no se puede reparar, ya ni sostener, así que pues le queda la muerte, ya por eso está triste. Así es como que un panorama general, chico, de lo que vamos a ver hoy. Y ahí justo estos tres mecanismos vamos a ver. Así que pasando al siguiente PPT, bueno, acá por lo menos en parcial he hecho como una temática de mapas para que se den también la idea general de qué temas vamos a tocar. Ya, aquí vamos a hablar pues de una célula normal, que bueno, acá tienen el rayito que significa que pues recibe algún tipo de factor, algún tipo de mecanismo lesivo y pues en primer lugar sería pues la adaptación, ¿ya? Aquí hay unos 3, 5 mecanismos de adaptación, ¿ya? Ahí está la hipertrofia, hiperplasia, atrofia, metaplasia, displasia, lo vamos a ver después qué significa. Si en el caso, por ejemplo, esta lesión es, bueno, leve y moderada, posiblemente pues en vez de adaptarse, pues genera una lesión, ya, la lesión irreversible. La lesión reversible no mata, ya, pero sí tiene alteraciones, posiblemente en su función, posiblemente funcionales, bioquímicas o también hasta alteraciones metabólicas, ¿ya? Y luego, imaginemos que la lesión persiste, sea mucho más severa, ya no va a ser una lesión reversible, sino va a ser una lesión irreversible, ya que llega hacia la muerte celular, teniendo ahí la necrosis y la apoptosis. En el caso de la necrosis, por lo menos para este tema, lo importante o lo que viene más para el examen son los patrones de necrosis tisular, así que los quiero ver atentos ahí, chicos. Y en el caso de la apoptosis, lo que viene para el examen es diferenciar entre el mecanismo intrínseco y extrínseco. ¿Cuál es la diferencia entre necrosis y apoptosis? En el caso de la necrosis, que generalmente se da por causa patológica. En el caso de la apoptosis, generalmente por causa fisiológica, ¿no? Como por ejemplo hemos visto, los eritrocitos tienen vida media de 120 días. ¿Y después qué pasa? Apoptosis, ¿no? Porque ya, o sea, es algo fisiológico, ya cumplió su ciclo de vida, ¿ya? Ahora, bueno, ya teniendo el mapa, bueno, acá era como un tipo así hipervínculo que, bueno, hacer clic en el rayito, como que me daba cuáles son en este caso las lesiones que pueden pues generar esa
mutación, lesión reversible y irreversible en la célula. Acá tenemos pues la etiología de las injurias, ¿no? O sea, ¿cuáles son las causas que generan esa lesión? ¿Ya? Aquí tenemos pues causas genéticas y las causas adquiridas. Causas genéticas, ¿a qué podemos relacionarnos? A causas pues internas, ¿no? Que pueden ser, por ejemplo, daños en el ADN, puede ser pues de carácter genético, puede que pues la célula tenga mutaciones, ¿no? ¿Y para qué me sirve en el organismo una célula matada? Más bien me va a dar opción a un riesgo de cáncer, así que mejor no. ¿Ya? También tenemos causas adquiridas, ahí tenemos pues la hipoxemia, la isquemia, todo lo que pues daña la célula, ¿no? Obvio que pues falta de oxígeno va a dañar a la célula. También el flujo de oxígeno, si, perdón, si es el flujo de sanguíneo disminuye, obvio también va a dañar a la célula. También agentes físicos tipo pues, por ejemplo, los asaltos, ¿no? También pues perforan un órgano, dañan células, agentes químicos, ¿no? Los tipo, por ejemplo, en la casa que vemos siempre, esas sustancias para lavar el baño son tóxicos, ¿no? La piel hasta muchas veces puede generar quemaduras. Agentes microbianos también, pero vamos a ver, por ejemplo, infecciones generan pus, muchas veces a nivel, bueno, cutáneo, ¿no? También pues tenemos agentes, bueno, microbianos, ya hemos visto pues la pus, agentes inmunológicos también, pues que lo vamos a ver después, y hay varios, ¿ya? Lo que vamos a ver por lo menos en esta sesión es del envejecimiento, que también es un tipo de lesión que genera afección a la célula, ¿ya? Ahí pueden verlo después, chicos. Ahí tienen también el PPT, así que avanzo. Ya, aquí, bueno, como ven en este mapa, esperen un ratito, ya, un ratito, chicos. Esperen. Ya, espero que no se me ha escuchado. Ya, bueno, ya vimos las lesiones, ¿no? Genéticas adquiridas y ahora vamos a ver la adaptación. Ahí creo que me acordé que tenían hipervínculo, ya, así que voy a hacer aquí adaptarse y me viene, uy, ya, acá me vienen pues las adaptaciones celulares. Y ahí hemos dicho pues que hay 5 mecanismos, ¿no? Ahí está la hipertrofia, la hiperplasia, la atrofia, la metaplasia y la displasia. Ya, la hipertrofia que tengo que tener en cuenta que aquí las células aumentan de tamaño, ya acuérdense. Acá yo me acordaba, por ejemplo, hipertrofia, ahí tiene la T gigante. ¿T de qué? De tamaño, siempre aumenta de tamaño en hipertrofia. ¿Por qué aumentan de tamaño las células? Porque hay una mayor respuesta a posiblemente a un cargo, a mayor carga de trabajo, mayor metabolismo, ¿no? Posiblemente, por ejemplo, en, no sé, los físico-culturistas que generan pues esos músculos súper grandes, es porque hay una mayor carga de trabajo a nivel de los músculos, ¿ya? Por eso aquí se habla que la hipertrofia generalmente está en los tejidos permanentes. Esa es pregunta de examen, chicos, ¿ya? ¿Cuáles son los tejidos permanentes? En este caso, el músculo cardíaco, ¿ya? Y el músculo esquelético, ¿no? Que hemos dicho, pues, en este caso, el ejemplo con el físico-culturista, ¿ya? Así que acuérdense que los tejidos permanentes generalmente generan hipertrofia. ¿Y por qué decimos tejidos permanentes? Decimos tejidos permanentes porque no tienen opción de generar división celular, ya por eso, o sea, ok, no me divido, pero sí crezco, ya por eso son tejidos permanentes. Después en otra clase vamos a ver como que los diferentes tejidos, pero ya les digo desde ahora para que entiendan, ya son tejidos permanentes que no le queda opción que crecer porque no se pueden multiplicar, ¿ya? Luego tenemos la hiperplasia. Ya la hiperplasia, aquí no hay aumento de tamaño, sino hay aumento del número, ¿ya? Aquí no son, pues, en este caso, tejidos permanentes, porque no tienen opción. En los tejidos permanentes solo crecen, ya no se multiplican. Acá, pues, por ejemplo, un clásico ejemplo de hiperplasia, ¿no? Que tiene las características de aumentar el número de células son las células madres, ¿no? ¿Y por qué se da hiperplasia? Por, pues, respuesta posiblemente a factores de crecimiento, ¿ya? Luego tenemos la atrofia, que es como que el antónimo de hipertrofia e hiperplasia. O sea, si era aumento de tamaño, si era aumento de número, acá va a ser disminución del tamaño y acá va a ser también disminución del número, ¿ya? ¿Y por qué se da la atrofia? Porque pues hay menos aporte posiblemente de nutrientes o posiblemente los tejidos están en desuso, como pues por ejemplo, ¿en quién? En inmovilizados, en postrados, ¿no? Que generalmente posible estén salidos de algún tipo de cirugía
pues, por ejemplo, riesgosa y pues tienen que permanecer en una sola posición, ¿ya? Ahí puede generar atrofia a nivel de los músculos, ¿ya? Especialmente de, de las extremidades, extremidades superiores, inferiores. Luego tenemos la metaplasia. Metaplasia, acá la pregunta, o bueno, perdón, ¿por qué digo pregunta? La palabra clave para el examen es cambio fenotípico. Siempre van a poner cambio fenotípico ahí en alguna parte del contexto clínico y tienes que pensar al toque en metaplasia. No puede ser hipertrofia, hiperplasia, nada de esto. Con solo de poner cambio fenotípico es metaplasia, ¿ya? Aquí, ¿por qué le llaman metaplasia el cambio fenotípico? Porque literalmente la célula cambia totalmente, ¿ya? Aquí, bueno, tenemos, por ejemplo, este epitelio que pues responde al sistema respiratorio, ya que ahí está el pseudo, ay, no me acuerdo, pseudo, ya bueno, ya, tiene sus cilios, ¿no? Pseudo, estratificado no es, pseudo ciliado, pseudo cilíndrico, ya, ay chicos, perdónenme, no me acuerdo, se me bloqueó ahorita. Ya bueno, acá tenemos la capa a nivel pues del sistema respiratorio, que pues normalmente solo hay un tipo, ya. Hay solo un tipo, hay solo una capa, pero imaginemos que esta persona, por ejemplo, a nivel, no sé, de los bronquios, ¿no? De la tráquea, llegue lo que es, no sé, una sustancia irritable, como lo clásico que es el tabaco, ¿ya? Aquí esta sustancia va a generar un cambio a este nivel. Y en este caso, la mucosa, ¿no? O, bueno, el epitelio que está afectando esta sustancia tóxica que posiblemente venga del tabaco, va a generar a que dé un cambio de epitelio. En este caso, cambio que genere una mayor resistencia a esa sustancia, ¿ya? Acá por eso está el cambio fenotípico, el cambio de epitelio, ¿ya? Acá menciona igual, es en respuesta hacia una irritación persistente, posiblemente no sea un fumador crónico, ¿ya? Acá el cambio epitelial, ¿no? ¿Y para qué se da? Para una mayor resistencia. ¿A qué estaríamos resistiendo? Ante la sustancia tóxica. Ya espero que se me ha entendido. Y después tenemos pues la displasia. La displasia, bueno, acá veremos que es pues el crecimiento desorganizado. Ya acá pues, o sea, tenemos normalmente acá la célula, ¿no? En su espacio basal. Y bueno, aquí tenemos como que las células son un poquito desorganizadas, ¿ya? Pero ojo, displasia no es lo mismo que neoplasia. La displasia es como algo premaligno, en cambio la neoplasia es algo ya maligno, relacionado a un cáncer maligno, ya que posiblemente tenga, no sé, un tipo de metástasis al ojo. ¿Cómo vemos la diferencia? Que la displasia, si se dan cuenta, no pasa a la membrana basal. En cambio, la neoplasia sí pasa a la membrana basal, ya invade y afecta posiblemente otros órganos. Por eso hay opción de metástasis. Ya metástasis, no estoy diciendo metaplasia, chicos, ya que no es lo mismo. Acá vamos ahora a verlo con CHEMS. Igual ahí tienen hipertrofia, T de tamaño, hiperplasia, aumenta en números, atrofia, ¿no? Chiquito, pocos en tamaño, perdón, chiquito, pocos en número. Metaplasia, totalmente cambia, ¿no? Acá de perro salió tortuga. Y anaplasia es un término que no lo vamos a ver ahorita, ya que es un tema de neoplasia, para que entiendan un poquito mejor ahora. Ahora, chicos, como les dije, bueno, les puedes tomar, les pueden tomar screen, no sé, pero vamos a tener siempre para consolidar un poquito lo teórico, lo que son preguntas, y son preguntas sacadas del examen, así que quiero participación, porque son cosas que estamos viendo ahorita. Así que, bueno, hago la primera pregunta. Menciona joven de 23 años quien sufre fractura de fémur derecho, permanece con la extremidad inferior derecha enyesada por 2 meses. Uy, ¿qué cambio celular presenta en dicha extremidad? ¿Ya? Sería apoptosis, sería metaplasia, sería necrosis licuefactiva, hiperplasia o atrofia. ¿Alguien tiene la respuesta, chicos? A ver, ahí voy a dejar, a ver, para que piensen. Ya, Mariana, Hola, ¿qué tal? ¿Sería atrofia? ok, ¿por qué sería atrofia? Un momento, ahorita voy a desconectarme del otro dispositivo, es que no podía ver, ahora sí. Sería atrofia porque está esa extremidad en desuso, por lo tanto la función de esa célula no estaría muy activa y automáticamente empieza a disminuir o como la imagen hacerse más chiquito.
Porque dice que está enyesada por 2 meses. Ujú. Ajá. A ver, vamos a ver la respuesta. Pin, pin, pin. Sí, atrofia, ¿no? Aquí justo te mencionaba un paciente posiblemente postrado, ¿no? Porque tiene una fractura de fémur y encima que, bueno, está enyesado por 2 meses, imagínense, ¿ya? Así que, pues, ese músculo que se encuentra a nivel del fémur, pues se atrofia posiblemente, ¿ya? Así que la respuesta correcta era la E. Ahora sigamos, ¿ya? Acá es como que un tipo de repetición de adaptaciones celulares. Ahí tienen como que un tipo de, bueno, más que todo imágenes, ¿no? Para que se den la idea. La hiperplasia que hemos dicho, que es pues el aumento del número de células. Generalmente se da, pues, por ejemplo, por un estímulo hormonal. Por ejemplo, en el caso de una mujer femenina en la pubertad o también pues en el embarazo. Acá está, por ejemplo, lo que son pues las glándulas, por ejemplo, en normal. O sea, digamos, no están aumentadas en número y acá tenemos, por ejemplo, a nivel pues de las glándulas endometriales, mayor cantidad de glándulas que aquí, ¿no? Acá hay como que una hiperplasia súper, súper evidenciada, ¿no? Acá hay poquitas, acá hay más, ¿ya? Ahí se dan cuenta. Luego también tenemos la hipertrofia, que hemos dicho hipertrofia es el aumento en el tamaño, ¿ya? Generalmente, por ejemplo, lo vemos en los fisicoculturistas, ¿ya? ¿Por qué? Porque pues vemos que solamente se da esto en tejidos permanentes, que hemos dicho dónde están los tejidos permanentes en el corazoncillo o también están en el músculo, ¿ya? En el músculo se dan como que la idea con el fisicoculturista. En el corazón clásico acá, por ejemplo, en la hipertrofia cardíaca, ya por sobrecarga de trabajo. Ahí como que ven cómo acá, pues, por ejemplo, en el ventrículo se aumenta en el grosor, ¿ya? Del músculo, en el músculo. Acá también una lámina en las cuales, pues, menciona, bueno, el músculo cardíaco. Aquí, por ejemplo, son como que medianitas, ¿no? Por ahí, pero acá están súper grandes, ¿no? Ahí está la hipertrofia. Y bueno, también hay casos especiales en las cuales el útero, por ejemplo, es un órgano que cumple las dos adaptaciones como casos especiales, como menciono, ¿no? Que tiene tanto hiperplasia y hipertrofia. Ay, me salió un gallo, ya bueno. Pero la cosa es, acuérdense, ese es caso especial, chicos, porque no me acuerdo si fue pregunta de examen o pregunta de pasito, pero bueno, viene, ¿no? Porque es un caso especial. Ahora acá también tienen pues la atrofia, que era como que la disminución del número y también del tamaño, ¿no? Acá como que tienen, por ejemplo, evidente ese cambio, ¿no? Aquí, por ejemplo, en el tamaño, también en el número se han disminuido, ¿no? Acá también, por ejemplo, de manera macroscópica ven un cerebro con sus circunvoluciones de manera normal y acá está todo atrofiado y genera pues mayor espacio entre las circunvoluciones. ¿Cuáles son las causas de atrofia? Ahí mencionamos de nuevo, una de las preguntas de exámenes, ¿cuál fue? La falta de utilización, ¿ya? Por ejemplo, personas con yeso. También hay opción en pérdida de inervación, posiblemente en polimielitis, ¿ya? Alteraciones a nivel de los nervios. Bueno, también hay atrofia cuando hay disminución del aporte sanguíneo, hay la esclerosis cerebral y también cuando hay nutrición insuficiente, ¿no? Atrofia muscular por malnutrición. ¿Cuál es el más clásico? El primerito, ¿ya? Por lo menos así te preguntan en el examen, con ese caso. ¿Ya? Acá en metaplasia, que hemos dicho que da metaplasia, un cambio fenotípico posiblemente ante una sustancia irritativa. ¿Ya? Y bueno, en el caso del clásico también ejemplo de metaplasia es el esófago de Barré. El esófago de Barré es, bueno, en simples términos, es cuando pues el contenido gástrico pasa a nivel del esófago. Y como el esófago no tiene pues todo esas capas que protege al estómago, pues va a salir dañado. Y en este caso va a generar una resistencia en la mucosa, pero esa resistencia va a generar un cambio. ¿Ya? Y ese cambio era un cambio fenotípico, ¿no? Que hemos visto en metaplasia. Uy, ya bueno. Y ahora tenemos pues acá la displasia. La displasia hemos dicho que es como que un tipo de carácter premaligno, pero no maligno, porque el maligno se denomina neoplasia. Aquí la displasia más que todo se caracterizaba por el crecimiento desorganizado, pero como está cerca a un posible, no sé, carácter maligno, porque puede ser neoplasia, ¿no? Si invade, en este caso, la membrana basal, podríamos poner como el clásico ejemplo el cáncer de cuello uterino, ¿no? El cáncer de cuello uterino ya sería un tipo de neoplasia, ¿no? Pero empezaría, o sea, iniciaría con una displasia, que bueno, si en el caso progresa, pues llega a una neoplasia, ¿ya? Así que vamos a avanzar. Ahora, bueno, vamos a ver los cambios que bueno, caracterizan tanto una lesión reversible como una lesión irreversible, ¿ya?
Aquí vamos a ver pues los cambios morfológicos. En el caso de una lesión reversible, vamos a ver, por ejemplo, que las células, en este caso, van a presentar tumefacción celular, o sea, se hinchan, ¿ya? Por ejemplo, tumefacción mitocondrial clásica, ¿ya? También en una lesión reversible van a haber cambios grasos, ¿ya? Va a haber alteración en este caso, la acumulación de grasa que se va a ver en el citoplasma de las células, ¿ya? Generalmente, por ejemplo, un clásico es el hígado, ¿ya? Luego también tenemos lo que es la formación de bullas en la membrana. Ojo que es en lesión reversible. También hay pérdida de las microvellosidades, ¿ya? Aquí, esto de acá se pierde posiblemente. También hay dilatación del retículo endoplasmático, ya porque las organelas se hinchan. Y también van a estar eosinófilas. A nivel, pues, por ejemplo, de una lámina vas a ver rosadito, pero no tan rosadito como una lesión irreversible. Acá está más eosinófilo, ya por eso hay más cruces aquí. En el caso, pues, de la lesión irreversible, ¿por qué? Pues denominarlo muy eosinófilo, va a ser porque en este caso el núcleo se ha malogrado, ¿ya? Así en palabras sencillas, el núcleo ya no sirve, ¿ya? Por eso es una lesión irreversible. Y como no tiene núcleo y el núcleo pues es moradito, si no hay núcleo va a estar todo rosado, ¿no? Por eso dice eosinófilo, ¿por qué? Porque hay pérdida del material genético, acumulación de proteínas desnaturalizadas. También que hay lesión, que hay en la lesión irreversible, hay retracción, ¿ya? También hay fragmentación y disolución del núcleo, ¿ya? También hay rotura de membrana de las organelas, hay figuras de mielina, ya que son fosfolípidos provenientes de la membrana, porque pues la membrana también se daña, ¿ya? La extravasación también hay y hay digestión enzimática, ya, acuérdense eso, chicos. Acá como que la lesión irreversible, acuérdense, pues ahí tienen la apoptosis, ahí tienen la necrosis, ¿no? En el caso de apoptosis, más que todo, una característica clave es la fragmentación, ya, fragmentación, perdón, uy, me confundí ya, bueno, fragmentación. Y en el caso, bueno, de la necrosis, rotura de membrana, ya, eso es como que también, palabra clave. Apoptosis siempre recuerden fragmentación, necrosis siempre recuerden rotura de membrana, siempre, ¿ya? Acá también hay una como que laminita, ¿no? En las cuales menciona todos estos cambios que va a tener la célula cuando, pues, en este caso esté expuesta a un tipo de daño. Ahora, ¿qué me marca la diferencia si va a ser una lesión reversible o irreversible? La intensidad de la lesión, ¿ya? El tipo de lesión, la duración de la lesión, la adaptación que pueda tener la célula y la composición genética de la célula. Porque, ok, puede venir lo que es un, no sé, un tipo de factor intenso, pero si en el caso la célula se encuentra preparada, posiblemente no sea tanto el daño que en una célula posiblemente débil, ¿no? Así que, bueno, ahí tienen como que la diferencia, por qué se da uno y por qué se da otro, ¿ya? Ahora avanzamos y acá tenemos otra vez con las lesiones reversibles y irreversibles, pero ahora no lo vamos a comparar de manera morfológica, sino lo vamos a comparar a nivel funcional y bioquímico, más que todo bioquímico, ¿ya? A ver un ratito, vamos a ver 5 formas, ya por eso tiene acá el 1, bueno, el 2 no está, uy, ya, el 1, el 3, 4, 5. Creo que le puse estos números, chicos, porque, bueno, en teoría hay muchos mecanismos, en este caso, que, o sea, hay tantos cambios a nivel de la célula, por lo menos moleculares, que todo se relaciona. Y ahí como son tantos cuadros en el Robbins, le he puesto como que 1, 2, 3, 4 y van a ver que se repite, por lo menos en otros PPTs, el 1, el 2, el 3, el 4, que lo van a relacionar, ¿ya? Por eso he puesto los números ahí desorganizados, porque cada uno va con su parejita, ¿ya? Primero tenemos pues un daño mitocondrial cuando existe lesión en la célula. Ya si hay daño mitocondrial va a haber disminución del ATP. ¿Por qué? Porque pues la mitocondria genera ATP. Si está malograda no va a generar energía y genera pues efectos, ¿no? Luego también en este caso vamos a ver también que de manera fisiológica la mitocondria puede generar especies reactivas de oxígeno, pero no tantas como, bueno, cuando está en este caso lesionada, ¿ya? Entonces en este caso cuando hay lesión aumenta el ERO, ¿ya? Luego también otro mecanismo que genera pues la lesión a nivel molecular es la entrada de calcio, ya que puede generar aumento de la permeabilidad mitocondrial y activación de diferentes enzimas. Luego también hay daño a la membrana, siempre daño de la membrana. Ya acá hay, bueno, pérdida de los componentes que se encuentran en la célula y también hay lesión a nivel lisosomal, ¿ya? Y en el caso del último, pues tenemos el mal plegamiento de proteínas, que también genera en este caso el factor, ¿no? Que está generando pues daño a la célula, ¿ya? Y genera además no solo daño a las proteínas, sino también daño al ADN.
¿ya? Acá, por ejemplo, el número 1, que era daño mitocondrial, vamos a verlo en este PPT, ¿ya? El daño mitocondrial. ¿Cuándo puede causar daño mitocondrial? Posiblemente, en este caso, puede causar a partir de una isquemia. La isquemia que genera disminución del ATP. Perdón, no. La isquemia que genera disminución del oxígeno, ¿ya? Y bueno, en el caso, pues, de la respiración aeróbica, ¿no? Que genera, pues, la mitocondria, ¿no? La respiración, la cadena, pues, respiratoria. Si no tiene oxígeno, pues, no funciona, ¿no? Y no se forma, pues, la fosforilación oxidativa y, pues, cae el ATP, ¿ya? Cae el ATP y, bueno, hay 3 opciones de riesgo, ¿ya? Una es que no funcione la bomba sodio, ¿ya? Si no funciona la bomba sodio, pues, en este caso no va a regresar el sodio a su lugar, no va a regresar el potasio a su lugar, así que posiblemente el sodio se acumule adentro y el potasio quede afuera, ¿ya? Por eso acá menciona. Punto 3, importante. Siempre lo que le voy a poner en rojito, chicos, es que fue pregunta de examen o pregunta de pasito, así que no está por gusto, así que vean bien, ¿ya? Aquí, bueno, la disminución de la bomba, en este caso de sodio, porque posiblemente esta bomba sea de transporte activo y para ello necesita ATP, pero como no hay, falla, ¿ya? Y aumenta el flujo de entrada de calcio y agua y sodio. Bueno, también aumenta el flujo de salida de potasio. ¿Y qué genera todo eso? La hinchazón del retículo endoplasmático, también hay edema celular, pérdida de microvellosidades, ¿no? Ahora, otra opción, si disminuye el ATP, bueno, también en este caso mecanismos de reacciones químicas que utilizan ATP no van a funcionar, por ejemplo, la glucólisis, ¿ya? Si no tiene ATP, bueno, ¿qué le queda? Hacer glucólisis, pero anaeróbica, ¿no? Sin oxígeno. ¿Qué voy a hacer? ¿Ya? Y si en el caso hay glucólisis anaeróbica, ustedes saben que por bioquímica disminuye el pH y que en este caso es la causa para disminuir el pH, el ácido láctico. Siempre en glucólisis anaeróbica va a aumentar el ácido láctico y ese ácido láctico genera disminución del pH y ahí eso es riesgoso. Y por último, pues la disminución del ATP genera desprendimiento de ribosomas. Y bueno, en el caso, pues que los ribosomas no estén, bueno, en su sitio o bueno, no generen la función adecuada, pues va a disminuir la síntesis de proteínas, ¿no? Como tal. O sea, su función de los ribosomas era sintetizar proteínas, pero si no está funcionando bien, pues va a caer ello. Ahí también tienen pues el otro gráfico en las cuales menciona la disfunción mitocondrial, ¿no? Que puede ser causada por medio de factores externos o factores internos. En el caso de los factores externos, bueno, puede ser, por ejemplo, el bajo aporte de oxígeno, como hemos visto acá, en isquemia. También puede haber toxicidad, radiación. Genera, pues, un daño a nivel de la mitocondria, como hemos visto acá, genera, pues, disminución del ATP, posiblemente genere aumento de las especies reactivas de oxígeno. Y como es algo externo, pues, apoptosis, perdón, necrosis, ¿ya? Porque es algo patológico como tal, o sea, algo, bueno, externo, ¿ya? Y en el caso, pues, de ser algo interno, posiblemente un daño del ADN como tal, va a generar una apoptosis, ¿ya? Porque es como que un daño del mismo, organismo, bueno, de la misma organela, ¿ya? Si es algo externo, necrosis, si es algo interno, apoptosis, ¿ya? Acuérdense eso. Ahora, el punto 2, ya, el punto 2, bueno, no hemos visto un punto 2, bueno, sí, acá lo hemos visto, mira, el punto 2, aumento de la producción de Ero, acá vamos a ver la justificación de por qué, o sea, como que hacerle un zoom a ese punto, ¿ya? La producción de especies radicales de oxígeno o también Ero, ¿ya? Aquí igual, repito, menciono, normalmente la mitocondria puede formar Ero en pocas cantidades, y no solo mitocondria, sino también células fagocitarias, ¿no? Producen radicales libres para poder formar el fagolisosoma. ¿Cuál es lo importante aquí? Mencionar en este caso las especies radicales de oxígeno. Ahí tienen pues no sus raíces en círculo, pues los diferentes tipos, ¿ya? Acá tienen el superóxido, el peróxido de hidrógeno, acá el peróxido de hidrógeno, el radical de hidroxilo y no me acuerdo ahorita. Ah, bueno, acá está su leyenda, así que pueden verlo después, ¿no? Aquí lo importante, ¿cuál es? O sea, mencionar qué me puede causar el ERO. O sea, todo normal de que la mitocondria haga su ERO, tranqui. Pero ¿qué pasa si produce en exceso? Cuando no puede controlarlo. Aquí causa la falla, ¿ya? Aquí tenemos, por ejemplo, la producción de ERO, ¿ya? Y bueno, hay mecanismos para, bueno,
compensar posiblemente el exceso de Eros, pero si en el caso, por ejemplo, acá tenemos el superóxido para, bueno, tratar de eliminar los radicales libres, se da la conversión con superóxido dismutasa, ¿no? Acá el SOD es el superóxido dismutasa. También hay opción de que el peróxido de hidrógeno pase a descomponerse a agua por glutatión, peroxidasa, catalasa, pero si en el caso estos dos mecanismos pues no logran erradicar el exceso de especies radiactivas de oxígeno, se genera el radical hidroxilo. Y este radical hidroxilo es el que genera todas esas afecciones patológicas, como es la peroxidación lipídica, modificación de proteínas y daño del ADN. ¿Ya? Aquí la peroxidación lipídica genera alteraciones en los lípidos. ¿Y dónde están los lípidos? A nivel pues, de la membrana. Alteraciones en la proteína generan mal plegamiento, ¿ya? De las proteínas. En el caso del daño de ADN genera pues lo clásico, ¿no? Mutaciones. Ahora, siguiendo, vamos a ver el número 3. Ya acá le hemos visto, por ejemplo, por acá el número 3, ¿no? Acá como que le hacemos un zoom. El aumento del flujo de entrada de calcio y sodio o bueno, a partir de la falla de la bomba de sodio, a partir de la disminución del ATP. Ya es como que hacerle un zoom y llegamos acá. La entrada de calcio. Ya aquí, ¿qué menciona? Que el flujo de entrada de calcio, bueno, la afección es por el flujo de entrada de calcio y pérdida de la homeostasis del calcio. ¿Ya? Aquí el calcio puede venir de la falla mitocondrial. Aquí el calcio también puede venir por una falla a nivel del retículo endoplasmático liso. Y adicional a ello también puede ingresar calcio a nivel extracelular hacia lo que es intracelular, ¿ya? Y esto genera un aumento de calcio a nivel citosólico. ¿Y cuál es el daño? Que el calcio a nivel, bueno, excesivo a nivel del citosol genera la activación de diferentes enzimas, la fosfolipasa, la proteasa, la endonucleasa y la ATPasa, ¿ya? Aquí, según el nombre, daña, ¿ya? Si es fosfolipasa, fosfolípidos, posiblemente daña la membrana. Proteasa daña, pues, proteínas. Endonucleasa daña el núcleo. ATPasa daña ATP, ¿ya? Así ven. Luego acá, bueno, tenemos el punto número 4, ya que creo que lo hemos visto por ahí, ya ahorita, al principio lo vimos, pero si le hacemos un zoom, llegamos como que acá, el daño de la membrana. Acá, ¿quiénes causan daño a la membrana? Hemos visto el ero, ya el ero genera daño a la membrana, ¿no? Ahí ya pueden verlo después, ¿no? Con más tranquilidad. También, ¿quién genera daño a la membrana? Alteraciones a nivel de la mitocondria, ya que generan pues alteraciones a nivel de los lípidos. Luego también el aumento del calcio, justo lo hemos visto, aumento de calcio citosólico también genera daño a la membrana. Luego también, ahora vamos a ver el punto 5, que lo vimos también al principio. Todo está relacionado, chicos, como les digo. A ver, vamos a ver. Ya ahí está. Mal plegamiento de proteínas. Le hacemos zoom. Uy, ¿por qué? Ya, le hacemos zoom y llegamos acá otra vez. ¿Ya? Aquí normalmente, por ejemplo, se produce lo que es la proteína y para pues, generar digamos, forma adecuada se utilizan las chaperonas. Pero ¿qué pasa? ¿No? Si hay, por ejemplo, alteraciones metabólicas, disminución del ATP, posiblemente alteraciones en las proteínas, en las chaperonas, posiblemente infecciones víricas, o sea, factores lesivos que generan exceso de proteínas mal plegadas. ¿Y qué pasa aquí? Hay un estrés del retículo endoplasmático, hay una mayor demanda para plegar proteínas, necesito proteínas que se pleguen bien, ¿ya? Y bueno, esto es más que la capacidad de plegamiento de las proteínas. Así que acá tengo dos opciones para solucionar este problema. Uno es la adaptación celular y otro es la ausencia de adaptación. Cuando hay adaptación celular, ok, el organismo dice, voy a disminuir la síntesis de proteínas que posiblemente sea la que está mutada y voy a aumentar la producción de chaperonas, que bueno, es con la opción de, ok, tendré proteínas ahí, algunas cuantas, pero las voy a, pues en este caso, plegar bien para que estén maduras, ya, ahí se adapta y continúa, pero si en el caso no se puede adaptar, pues, ¿qué le queda? Apoptosis, ¿ya? Ok, célula ya no me sirve, posiblemente tengas proteínas malas, así que ¿para qué te quiero? Chin, chin, muere, ¿ya? Y bueno, todo fue interno, ¿no? Fue alteraciones internas, todo, casi la mayoría, así que por eso se produjo lo que es una apoptosis, ¿ya? Ahora, bueno, vamos a hablar de lo que es, pues, las lesiones irreversibles, más que todo vamos a ver este tema, creo que no le puse GIF acá. A ver, bueno, ya hablamos aquí, vamos a hacer como
tipo repaso, ¿ya? Ya hablamos de las adaptaciones, ya hablamos de cada uno. Ya hablamos de las lesiones reversibles, hablamos pues de las alteraciones morfológicas, justo hemos hablado ya de las alteraciones bioquímicas y ahora vamos a pasar acá, ya a las lesiones irreversibles, con la muerte celular, hablar de necrosis y apoptosis, ¿ya? Uy, no hay GIF que diga, no hay hipervínculo, por gusto, ya. Bueno, vamos. Ya, bueno, vamos a hablar entonces primeramente de la necrosis. A ver, un ratito, chicos. Es que acá tengo mis apuntes también. Es que algunas cosas se me olvidan. Bueno, en el caso de la necrosis, vamos a ver al principio lo que mencionamos, ¿no? La necrosis se caracteriza más que todo por, bueno, la eliminación del núcleo, ¿ya? En este caso de la célula. Y como se elimina el núcleo, está súper rosado, ¿ya? Acuérdense de estas tres como que frasecitas. En necrosis siempre va a haber aumento de eosinofilia, figuras de mielina, que ya han visto que es como que la alteración por los mismos fosfolípidos y los cambios nucleares, ¿no? Por eso, como que esto se relaciona con esto. Y acá tienen las causas de por qué se produce necrosis. Ya ahí pueden verlo después. O creo que lo pueden ver ahorita. Pero ahorita, ¿cuál es lo importante? Como que imaginarse qué pasa en la necrosis. Ya acá, por ejemplo, en la célula normal tenemos una lesión reversible. ¿Ya? La lesión reversible posiblemente genere bullas, posiblemente genere figuras de mielina, pero ¿qué pasa si la lesión, o bueno, el factor que esté generando lesión en la célula sigue? Se genera una lesión progresiva y acá se pues presenta todas las características de la necrosis. Rotura de membrana, hemos dicho que la palabra clave de necrosis era rotura de membrana, ¿ya? Rotura de membrana y de núcleo, ¿ya? Pero bueno, rotura de membrana siempre lo vas a ver, ¿ya? Y bueno, en el caso de imaginarnos rotura de membrana es como que la necrosis genera la explosión de la célula y esa explosión genera que todo el contenido salga y ahí como que dice, oye, sistema inmunológico, o sea, todas las defensas dicen, oye, ¿qué pasó? ¿Qué, hay algo nuevo? ¿Qué explotó algo? Y ahí se activa el sistema inmunológico y por eso viene la inflamación y todo. ¿Ya? Acá también hay un gráfico en las cuales pues menciona todas las características de la necrosis. No, y no puse mi canal. Tenía mi hija con varias cositas. Ya, bueno, después les voy a poner para que vean ahí, chicos. Bueno, de acá lo saqué de un cuadrito que hice, que pues menciona las características de la necrosis. Las necrosis menciona, pues, aquí siempre que va a haber en la necrosis, como que es un cuadro de diferencia con la apoptosis, ¿no? Que lo van a ver después. La necrosis que va a tener aumento de tamaño celular. Acá las células aumentan de tamaño, se hinchan, ¿ya? Por eso decíamos esa palabra clave de tumefacción, se hinchan y ¡pum! Explotan, ¿ya? Acá va a haber también, como hemos mencionado, cambios nucleares en la necrosis, ¿ya? Acá va a haber este tipo de mecanismos para, pues, eliminar al núcleo, que es pignosis, cariorexis y cariólisis. Por lo menos estos tres tienen que acordarse, chicos, ¿ya? No sé si ha sido pregunta de examen, creo que sí, así que acuérdense igual, ¿ya? ¿Qué es pignosis? Acá van a ver. La pignosis, acá tenemos núcleo pignoso, que es que el núcleo se encoge. Luego tenemos cariorexis, así como rex, algo así, pero no se relaciona con un dinosaurio. Cariorexis es fragmentación del núcleo, se fragmenta. Y el último paso para eliminar el núcleo es cariólisis, ¿no? Se elimina y se ve todo rosado. Luego, acá también, ¿qué mencionamos en la necrosis? Que la membrana presenta ruptura, ¡pum!, explota. Hemos mencionado que esa es la palabra clave. Luego también, si explota todo el contenido celular pues se esparce, ¿ya? Luego también hemos dicho que se da cuenta el sistema inmunológico y hay inflamación. Acá no hay reserva de energía, ¿ya? Y acá también generalmente la necrosis se da cuando hay una lesión irreversible, ¿ya? Cuando hay una lesión irreversible hemos mencionado, ¿no? Que generalmente se da por algo patológico. Ahora, vamos a hablar de la pregunta que siempre viene en examen. Los patrones de necrosis tisular. De acá, varios fallan. Pero no sé por qué es fácil, chicos. Ya bueno, acá es un cuadro que, bueno, está literalmente resumido. Menciona todos los 6 patrones. Aquí en la primera fila van a ver los cambios estructurales, en la segunda fila van a ver los cambios moleculares, en la tercera fila son los cambios celulares y por último la localización donde se encuentra cada necrosis, ¿ya? Pero lo vamos a ver ahorita con esto, ¿ya? Lo he hecho este gráfico, este cuadrito lo he hecho yo, chicos, así que aprecienlo por fin, ¿ya? Bueno, acá tenemos, por ejemplo, la primera, la necrosis coagulativa. Generalmente la necrosis coagulativa
bueno, vamos a primero describirlo con lo de acá al costadito, ¿ya? Aquí siempre vamos a ver que, bueno, mantienen la arquitectura del tejido muerto y la textura es firme, ¿ya? Aquí la necrosis coagulativa mencionamos que mantiene la arquitectura del tejido muerto porque acá las células muertas, a pesar de estar muertas, se mantienen, ¿no? Acá como que, por ejemplo, ven la diferencia. Acá puede estar normal porque ven puros puntitos morados, que es el núcleo, pucha, ya. Y bueno, acá al costadito tienen, pues, por ejemplo, que están muy rosados, que posiblemente sea porque hay un tipo de necrosis, ¿ya? A ver. Ya. Y bueno, acá también, bueno, dice que un mecanismo que pasa en la necrosis coagulativa es la desnaturalización de proteínas y enzimas. Acá también hay presencia de células muy eosinófilas, por lo mismo de pues, la necrosis, y núcleos mal definidos. Y bueno, acá la necrosis coagulativa, generalmente lo que vamos a ver, chicos, es que se representa en infartos. Siempre en infartos, esa también es la palabra clave. Siempre cuando te pongan infartos, posiblemente sea una necrosis coagulativa. Acá posiblemente, por ejemplo, vemos un tipo de alteración a nivel del flujo sanguíneo, porque ustedes saben que el infarto es porque pues posiblemente no está generando perfusión a algún tipo de tejido, algún tipo de órgano, ¿no? Genera pues en este caso una isquemia y por último pues el infarto. Acá, por ejemplo, tenemos una obstrucción a nivel renal, posiblemente no de toda como que la vena principal renal, sino de un tipo de, bueno, arteria secundaria, dije vena, no, perdón, arteria renal posiblemente no sea el fallo, sino un tipo de arteria secundaria y este genera alteración solo en un lóbulo, ¿ya? Eso es un tipo de infarto que pues podríamos catalogar también que posiblemente se dé una necrosis coagulativa, ¿ya? Acuérdense eso. Luego tenemos la necrosis por licuefacción. La necrosis por licuefacción se da, ¿por qué? Por la digestión de células muertas. Aquí no se mantienen, no como la necrosis coagulativa. Aquí se digieren, se comen. Y esto genera, pues, a nivel macroscópico, que nosotros veamos un tejido viscoso, ¿ya? Como se ve aquí, un tipo de tejido viscoso, con pus, algo así, ¿ya? Acá, ¿qué vamos a ver? La acumulación de linfocitos y liberación de enzimas. Aquí, a nivel macroscópico, ¿qué lo voy a ver? Amarillo, cremoso, está con pus, ¿ya? Y acá, generalmente, o sea, voy a ver la necrosis por licuefacción en, por ejemplo, infecciones bacterianas, locales o fúngicas. Generalmente, infecciones. Posiblemente una infección, ¿no? Bacteriana o, bueno, cuando sea alteración también al sistema nervioso, va a estar catalogado a ser pues una necrosis por licuefacción. En resumen, también puedo mencionar la necrosis de licuefacción, ahí tiene la li de qué, de linfocitos. Acá, ¿por qué actúan los linfocitos? ¿Por qué actuarían los linfocitos? Porque posiblemente sea una activación del sistema inmunológico. ¿Y por qué se activaría el sistema inmunológico? Porque hay una infección. Se activa el sistema inmunológico, se activan los leucocitos, entre ellos está pues, el linfocito, genera en este caso la destrucción del tejido, o bueno, de lo que está en este caso señalizando el sistema inmunológico, genera pues en este caso las células muertas, ¿no? Que van a ser pues digeridas y van a generar ese como que aspecto cremoso, amarilloso, ya en el tejido, por la misma reacción de los linfocitos. Y acá tienen pues un cuadrito en las cuales mencionan las lugares o bueno, aspectos, situaciones en las cuales se da la necrosis por licuefacción. Ahí tienen los infartos cerebrales, también puede haber por úlceras de amebas crónicas, ¿no? Infecciones, apendicitis aguda también. Pero bueno, yo les diría, chicos, si les ponen alteraciones a nivel del sistema nervioso o les ponen que es un tipo de infección, al toque también tengo que pensar en necrosis por licuefacción, ¿ya? Ya hemos visto aquí infartos, acá ya le estoy diciendo la fija. Ahora decimos el otro patrón que es necrosis gaseosa. La necrosis gaseosa, aquí vemos, las células se caracterizan por presentar células fragmentadas o lisadas y también con gránulos amorfos con margen inflamatorio. ¿Cuál es lo importante aquí? Que en la necrosis gaseosa siempre voy a ver un granuloma, ya siempre voy a ver un granuloma que está aquí, ¿ya? Luego también, ¿qué voy a ver de manera macroscópica? Que en este caso el tejido va a estar en aspecto quesín, ¿ya? Queso, blanco, el otro está amarillo, pus, acá es queso, ¿ya? Y generalmente, ¿en qué casos voy a ver necrosis
gaseosa en un paciente con TBC. Ya paciente con TBC siempre tienes que hacerte la idea que tiene necrosis gaseosa. Y siempre paciente con TBC va a tener posiblemente granuloma. Ya ahí tiene como que escondido o como que en una cerca lo tiene todo esa bacteria, el Mycobacterium tuberculosis, para que pues no genere una activación y genere pues peores complicaciones en el paciente. Eso lo hace pues diferentes células que lo vamos a ver después, ¿no? Pero ahorita solo tienen que tener en cuenta que la necrosis gaseosa está relacionada con un paciente con TBC y forma granuloma. ¿Ya? Y no solamente en TBC. Bueno, TBC es lo más popular, pero también puede haber granulomas en lepra y sífilis. ¿Ya? Ahora, acá tienen otra, ya porque hemos visto tres, faltan tres más. Ya tenemos la necrosis gaseosa. La necrosis gaseosa, aquí la característica es la destrucción de la grasa. ¿Ya? Aquí, ¿qué hay? Hay liberación de lipasas pancreáticas y liberación de ésteres de triglicéridos. También que veo, por ejemplo, a nivel macroscópico, la presencia de colores blancos, bueno, a nivel pues del páncreas. Bueno, generalmente el páncreas ya se afecta. Acá hay como una gráfica de páncreas, acá veo puntitos blancos, que es la clásica saponificación de las grasas. ¿Y dónde lo veo? En la pancreatitis aguda, ¿no? Páncreas. Acá también, bueno, ven, ¿no? Una alteración a nivel posiblemente de las grasas que esté generando pues estos puntitos blanquitos de manera macroscópica. O sea, aquí vamos a ver que la destrucción de la grasa está yendo a partir de una alteración del páncreas, ¿ya? En lugares donde se acumule grasa. Ahí también hay otra opción de quistes oleosos en mama, ¿no? Pero ya les estoy mencionando que si les ponen aquí un paciente posiblemente con pancreatitis, tienes que pensar en necrosis grasa siempre, ya que está posiblemente pasando una saponificación de la grasa y a nivel macroscópico puedo ver puntitos blancos. Luego tengo acá necrosis fibrinoide. Acá tengo que siempre acordarme de vascular. Alteraciones vasculares siempre están relacionadas a necrosis fibrinoide. Acá, por el mismo nombre lo sacas. ¿Qué habría? Fibrinógeno, fibrinógeno, ya acuérdate. Fibrinógeno que pues genera fibrina. ¿Ya? Aquí, ¿por qué hay daño posiblemente a nivel vascular? Porque posiblemente sea una alteración inmunológica, genere pues inmunocomplejos, los inmunocomplejos se depositen a nivel vascular y generen pues toda esta alteración, ¿ya? ¿Cómo se ve? Se ve pues, por ejemplo, bien rosadito, brillante y amorfo, ¿ya? Fibrinoide, ¿ya? ¡Tin! ¿Ya? Y generalmente, bueno, se origina en síndromes de vasculitis, de mecanismos inmunitarios. Ya, bueno, alteraciones a nivel de los vasos sanguíneos, ¿no? Fibrinoide, necrosis fibrinoide. Y por último tenemos la necrosis gangrenosa, ¿ya? La gangrena, no sé si han escuchado alguna vez. Aquí la necrosis gangrenosa va a ser una alteración total de los tejidos irreversibles. Acá se caracteriza por la degradación de los componentes de tejido localizado. Y acá también, bueno, a nivel macroscópico se ve con la presencia de negruzca y con retracción de tejido. ¿Dónde lo veo? Generalmente en pacientes, por ejemplo, diabéticos, ¿no? Ese pie diabético clásico que pues se ubica a nivel de los miembros inferiores, pie diabético. Propio va a estar en los miembros inferiores y generalmente es porque pues no recibe vascularización o posiblemente tenga infección. ¿Y por qué en este caso ponemos que las causas posiblemente sean la mala vascularización o la infección? Porque la necrosis gangrenosa también se va a caracterizar por el conjunto de necrosis coagulativa y necrosis por licuefacción. ¿Qué era la necrosis coagulativa? Falta de vascularización. ¿Qué era necrosis por licuefacción? Una infección. Así que si se juntan los dos, se genera la necrosis gaseosa. ¿Ya? Y ahora que hay pregunta, pero antes de la pregunta voy a hacerle de nuevo, pero no voy a repetir lo mismo porque ahí tiene la grabación. Si no, voy a decir la fija, ¿ya? Necrosis coagulativa. Siempre tengo que acordarme. Necrosis coagulativa me van a decir infarto, ¿ya? Infarto de algo, o falta de oxígeno, o falta de perfusión en algo. Luego, necrosis por licuefacción. Acá les pongo justo este cuadro. Necrosis por licuefacción siempre lo voy a ver en un caso de cerebro o infecciones. Luego, necrosis gaseosa, siempre lo voy a ver en tuberculosis. Luego, también hemos visto, bueno, no, ya, olvídense, no, de gomosa, no. La necrosis fibrinoide, siempre en necrosis fibrinoide voy a ver alteraciones en los vasos, ya, siempre, ahí tienen la fija. Si le ponen también necrosis grasa, ustedes saben, siempre, páncreas, ya. Necrosis fibrinoide, bueno, ya hemos dicho vasos sanguíneos, y necrosis gangrenosa, acuérdense siempre, paciente diabético, o les van a poner de qué está compuesta la necrosis gangrenosa, perdón chicos, se me confunde, necrosis gangrenosa. ¿Dónde la encuentro? Con la combinación de necrosis coagulativa más necrosis por licuefacción. Ya, ahí tienen como que la fija, chicos, así que no hay excusa, ¿ah? Porfa.
Así que tenemos la siguiente pregunta. Ahí menciona. Todo es, no estoy inventando las preguntas, son preguntas de exámenes, ¿ya? Así que acá la segunda. Varón de 65 años con diagnóstico de cáncer gástrico. Presenta de manera súbita pérdida de la conciencia posterior a lo cual se le detecta una hemiplegia derecha. ¿Cuál de los siguientes procesos patológicos es más probable que sea responsable del cuadro neurológico? Sería necrosis grasa, necrosis coagulativa, apoptosis, necrosis licuefactiva o cariolisis. A ver, chicos, ¿alguien? Porfa, así también voy a ver si si me están escuchando o capaz, no. A ver, Estefano, alguien creo que levantó la mano. Estefano. Podría ser licuefactiva porque menciona un cuadro neurológico. Ujú. A ver, vamos a ver. Ujú, ujú. Ajá, sí, ¿no? Acá justo las palabras clave sirvieron. Acá te mencionan, pues, ¿no? Al toque te mencionan dos veces, creo. Pérdida de la conciencia, posiblemente alteración del sistema nervioso. Hemiplegia, posiblemente también daño al sistema nervioso y encima te la rematan diciendo que es un cuadro neurológico. Así que pienso en cerebro. ¿Y cuál está relacionado con cerebro? Necrosis licuefactiva. No, si te hubieran dicho páncreas, necrosis grasa. Si te hubieran dicho infarto, necrosis coagulativa. Y ya, ahora sí, vamos a avanzar ahora a apoptosis. Ya, apoptosis aquí, más que todo, es acordarte también de estos tres puntitos. La apoptosis aquí no va a haber como que ¡pum! Explosión. Acá se fragmenta. Hemos dicho que la palabra clave para la apoptosis es fragmentación. Acá hay cuerpos apoptóticos, ¿ya? Que son pues la fragmentación, ¿ya? La fragmentación celular. Esa fragmentación genera cuerpos apoptóticos. Y generalmente donde se produce apoptosis en causas posiblemente fisiológicas o también patológicas, ¿no? Fisiológicas cuando, pues, por ejemplo, una célula cumple su vida media, ¿no? Ya hemos puesto, por ejemplo, el ejemplo del eritrocito, pero también en casos patológicos, ¿no? Como en mutaciones. Ahí tienen como que este cuadro verdecito, no verde que estoy viendo, negro, que pues muestra todas pues las causas fisiológicas que pueden generar una apoptosis. Acá tienen también el gráfico en las cuales pues menciona cómo una célula normal, en este caso por algún tipo de falla, genera pues apoptosis y la apoptosis se caracteriza por la fragmentación celular que genera pues cuerpos apoptóticos, pero estos cuerpos apoptóticos no es que estén volando por ahí, sino viene el fagocito y pues lo fagocita, ¿ya? Ahí acaba. Ahí también tienen el gráfico donde pues muestra todas las etapas, ¿no? En las cuales se forma pues el cuerpo apoptótico, ¿no? Ahí tienen como que una vista mejor de lo que pasa. Acá también es como que un cuadrito, bueno, dividido, ¿no? Lo dividí para cada cosa de la apoptosis y la necrosis. Como hemos mencionado, la apoptosis es reducción del tamaño celular. En cambio, hemos dicho que la necrosis, ¿qué era? Que se infla, ¿no? Se hace un tipo de tumefacción, se hincha y ¡pum! Explota. En cambio, acá no se reduce el tamaño todo. Ya en la apoptosis, y acá, en cambio, esta familia Bax y Bax, ¿qué es o qué pasa, no? Acá les puse como que un jueguito para que entiendan. Que la familia BCL es, bastante, ¿ya? Hay como que dos familias, ahí se disputan. Ahí tienen pues la familia antiapoptóticas, o sea, las que no quieren generar apoptosis, y la otra familia proapoptóticas.
¿ya? En el caso de las familias antiapoptóticas son las que no quieren que salga el citocromo C para que no se genere todo este mecanismo de apoptosis, ¿no? Acá tienen todas. Acá lo importante, ¿cuál es? La familia que sí deja salir al malo, ya, al citocromo C, que es el VAX y el VAC que hemos dicho, ¿no? Que forman canales de membrana que generan, pues, la fuga del citocromo C. Ahí también tienen como que un zoom de la vía mitocondrial, ¿no? Como pues en este caso se produce la apoptosis, ahí tiene pues la activación de los canales VAX y VAX, genera pues la liberación de citocromo C y se genera pues la apoptosis. Acá también creo que he puesto un datito, ¿no? Acá me menciona el punto número 1, mayor permeabilidad de la membrana mitocondrial. Bueno, ¿no? Sale, pues, ¿no? El citocromo C y genera la liberación de la molécula inductora de la muerte proapoptótica, que es el citocromo C, ¿no? Por la permeabilidad que está generando este canal VAX y VAX. Y bueno, nada más, chicos. Eso era por parte de la vía mitocondrial. Y en el caso de la vía de receptores de muerte, hemos dicho clásico solo es interacción de receptor-ligando, ¿ya? Nada más. Bueno, acá están como que los tipos de muerte, porque no solo existe pues la apoptosis y la necrosis, sino también hay otras. Ahí tenemos una que es la autofagia, que es básicamente cuando la célula no se puede, bueno, posiblemente no sea un tipo de entorno en las cuales no tenga nutrientes para las células, así que le queda a la célula va a ser caníbal, ya se va a comer como que, bueno, sus propias organelas, ¿no? Es como un mecanismo de supervivencia. Ahí tienen los pasos en los cuales pues se presenta en primer lugar lo que es una membrana de aislamiento, se activan lo que son pues los genes de autofagia, genera pues la iniciación, elongación. Aquí, bueno, se forma lo que es en este caso un tipo de vesícula que se conecta con los lisosomas, ya, en este caso digamos que la vesícula se cierra con algún tipo de organela que le sirva para consumirse, para pues en este caso tener energía, ¿no? Porque si no se va a morir la célula. Aquí, ok, agarré las organelas que me van a servir, agarro el lisosoma para destruirlas y consumirlas, ¿ya? Por eso se degrada y por eso pues en este caso se da antes de la degradación la lisosoma, porque la lisosoma me permite la degradación. Ya acá mencionan igual, forma la autofagia que genera, forma una vesícula que secuestra organelas para posteriormente fusionarse con la lisosoma y genera pues la degradación, ¿ok? Eso sirve o bueno, de eso se trata el mecanismo de autofagia. Luego tenemos la piroptosis. Piroptosis, más que, bueno, ver este gráfico, es que en este caso posiblemente la muerte celular sea producida por mediadores inflamatorios que se pueden dar, por ejemplo, en casos de fiebre, ya piroptosis. Acá mencionan igual que, bueno, la liberación de citocina 1L, perdón, ¿qué estoy leyendo? Liberación de citocina IL-1, ¿no? Interleucina 1, bueno, característica de fiebre, puede estar involucrada en la piroptosis, ya por los mediadores inflamatorios. Aquí como que un gráfico que lo he sacado de un libro, ahorita no me acuerdo, pero no está en su teoría, así que como que pueden solo entender el concepto general de piroptosis, ya no hay problema, porque no me preguntan mucho, nunca he visto un banco que pues pregunte de piroptosis, así que tranqui. Luego tenemos la ferroptosis. La ferroptosis es otro tipo de muerte, ya que aquí se activa, pues, por ejemplo, los mecanismos de Eros, que, bueno, que serían, pues, las especies reactivas de oxígeno por la acumulación o el exceso de hierro, ya, ferroptosis, ¿no? Fierro, ahí se acuerdan. Se activa, ahí menciono, ¿no? Se activa cuando las cantidades intracelulares, bueno, se encuentran en exceso, en este caso del hierro, y generan, pues, en este caso, activación del Ero y superan las defensas antioxidantes, ¿no? Y acá, pues, genera alteraciones a nivel de los lípidos, alteraciones en la membrana celular. ¿Cuál es lo que siempre he preguntado? La necroptosis. ¿Qué me tengo que acordar de la necroptosis? La necroptosis es, en este caso, la necrosis y apoptosis juntas. Es como un tipo de necrosis programada como pues característica de la apoptosis. Y necrosis, ¿por qué? Porque posiblemente haya ruptura de membrana. Tiene como que las dos combinaciones. Ya el mundo perfecto, ¿ya? Acá, por ejemplo, tienen todo el mecanismo que produce la necroptosis. Ahí tienen, vean, chicos, no se olviden, necrosis no es lo mismo que necroptosis. Ahí tienen el mecanismo que genera, pues, en este caso, la activación del complejo RP1, el RP3, por lo menos a nivel bioquímico, veremos los cambios, bueno, a nivel de las alteraciones metabólicas, disminuye ATP, el ERO clásico, ¿no? De un tipo de muerte celular, no hay mucha diferencia, pero aquí lo característico, bueno, de ponerse pues necrosis en su mecanismo, es que hay ruptura de membrana plasmática, ¿ya? Y bueno, por eso hay pues necrosis por aquí.
Pero en el caso, pues, de ser apoptosis es porque existe un mecanismo, bueno, dicen similar, pero yo lo tomo que es programada, ¿ya? Es como que ya tiene un tiempo determinado para morir, ¿ya? Y bueno, por eso se combina, pues, la necroptosis entre, pues, ser una necrosis y una apoptosis. Necrosis por, pues, presentar ruptura de membrana y apoptosis porque ya tiene una fecha específica para ya, chau, chau, ¿ya? Y bueno, creo que nada más. Ahora, bueno, ahora vamos a hablar de las alteraciones metabólicas. Ya aquí vamos a ver las alteraciones metabólicas que se caracterizan por la acumulación intracelular, que existen 4 formas, ¿ya? Acá vamos a ver la primera forma, que bueno, creo que lo voy a poner un poco de zoom. Muy bien. Aquí la primera forma es la célula normal que pasa posiblemente a, en este caso, un hígado graso. ¿Por qué? Pues porque posiblemente se está acumulando la grasa, posiblemente exista a nivel de la célula lo que es un metabolismo anormal, ya no hay posiblemente un transporte correcto de los lípidos y se acumulan, en este caso, los lípidos a nivel del hígado y se genera pues la esteatosis hepática. Acá, por ejemplo, tienen un gráfico en los cuales se presenta de manera macroscópica, pues, los depósitos, no macroscópica, perdón, microscópica, los depósitos de lípidos, ¿no? Ahí tienen, pues, por ejemplo, la esteatosis hepática, ¿ya? Bueno, acá son cositas que lo van a ver después, pero no sé si explicarlo ahora. Es que, bueno, vamos a ver solo, así, ya en términos general, porque esto es una terminología que lo van a ver después. Ya en la esteatosis, bueno, se deposita lípidos en el hígado, ahí van a verlo. En el guayorco, que es un tipo de desnutrición, a pesar de desnutrición, como igual, o sea, te da la idea de que posiblemente no tenga acumulación de nada, ¿no? Pero sí tiene acumulación a nivel hepático también de lípidos, ya alteraciones en la movilización de las grasas posiblemente sea la causa. ¿Ya? Y no solamente en el hígado puede afectarse, sino también en los vasos sanguíneos, ¿no? Como es la clásica aterosclerosis, ¿no? Que se produce cuando, pues, posiblemente estas células escamosas se acumulen a nivel, pues, por ejemplo, del endotelio, ¿no? En la capa íntima, ¿ya? Aquí tenemos otro mecanismo. Acá tenemos, por ejemplo, ya no vamos a hablar de un metabolismo anormal, sino vamos a hablar posiblemente de una alteración a nivel del plegamiento o transporte de las proteínas. Y acá, en este caso, se van a acumular en la célula lo que es proteínas anormales. Ahí tenemos, por ejemplo, depósito de proteínas, ¿no? Que pues puede generar gotículas en los retículos renales, perdón, gotículas en los túbulos renales, ¿no? Luego también tenemos acá, por ejemplo, otro mecanismo, que es la falta de enzimas. O sea, ustedes saben que el sustrato pues, puede generar, en este caso, sus productos por medio de la enzima, pero ¿qué pasa si no hay enzima? Todos esos sustratos se van a acumular en la célula y se produce lo que es el mecanismo de tesuarimosis lisosómica, ya por la acumulación de sustratos, la acumulación de material endógeno, ¿ya? Acá es lo contrario. Aquí no vamos a ver acumulación de material endógeno. Acá hay otro mecanismo que es la acumulación de material exógeno, de lo que viene afuera, que posiblemente en este caso en la célula no pueda digerir de manera adecuada, posiblemente factores como pues el polvo de carbón, tatuajes, ¿no? Y bueno, se acumulan, ¿no? En, pues, por ejemplo, células como lo son macrófagos alveolares, que están, pues, en este caso, los macrófagos alveolares más expuestos a los factores externos por lo mismo que respiramos, ¿no? De la calle. Acá tienen, por ejemplo, ay, este, este, ah, depósito, para ver aquí por lo menos el mecanismo número 4, ¿no? Que es el depósito de pigmentos, bueno, del exterior, carbón, lipofucsina, hierro. Acá en la lipofucsina vamos a ver el clásico, lo que es esta acumulación de estas manchitas amarillas, eso es lipofucsina, ¿ya? ¿Señal de qué? De que la célula ha tenido lesión por peroxidación lipídica, como se ve en color amarillito. Luego también acá tenemos depósitos de hierro. Acá, bueno, cuando hay exceso de hierro que se llama hemosiderosis. Y bueno, acá tenía también otro, creo que no les mencioné, pero en el caso pues se acumule lo que es el sustrato y no se genere pues la producción por la falta de enzima, un caso, bueno, como ejemplo sería pues el depósito de glucógeno, porque ustedes saben que el glucógeno se puede pues fragmentar a glucosa, pero si no hay una enzima pues se va a acumular. ¿Ya? Y esto pues puede ser un mecanismo para dar pues la diabetes mellitus, ya acumulación de glucógeno. Acá también hay un cuadro que he sacado del Robbins, que ahí menciona cada cosita, ¿no?
un ejemplo, o creo que más detallado, los tipos de acumulación intracelular. Hay depósitos de lípidos, ahí hemos visto pues, los cambios grasos, depósitos de colesterol, ahí están los depósitos de proteínas, los depósitos de glucógeno, los depósitos de pigmento, y ahora lo que vamos a ver son las clasificaciones patológicas. Vamos a ver que existen clasificaciones patológicas distróficas y metastásicas, ¿ya? En el caso de las calcificaciones distróficas, vamos a ver que son depósitos de calcio en localizaciones de célula, de lesión celular y necrosis, ¿ya? Y en el caso de calcificación metastásica, voy a ver que generalmente esta acumulación de calcio va a ser en tejidos normales. Esa es la única diferencia, chicos, ¿ya? Que en la calcificación distrófica voy a ver calcio acumulado en tejidos patológicos. En cambio, calcificación metastásica lo voy a ver la acumulación en tejidos normales, ¿ya? Acá hay como que un tipo de cuadrito en las cuales menciona de manera más detallada la diferencia, pero con solo saber que la, bueno, calcificación distrófica está en tejidos degenerados, tejidos patológicos, sobra. Y en el caso de la calcificación metastásica está en tejidos normales, sobra. Ya acá también tienen una, bueno, lámina en las cuales menciona las calcificaciones patológicas que pues pueden estar presentes en la aterosclerosis avanzada o clásicos siempre en válvulas cardíacas dañadas, ¿no? Como pues en los adultos mayores. Hay también, bueno, no solamente a nivel cardíaco, sino también, bueno, mencionan en la mucosa gástrica, en los riñones, en los pulmones, en las arterias sistemáticas y en las venas pulmonares, ¿no? Hay como que hay un gráfico en las cuales menciona supuestamente que existe calcificación a nivel patológico, ¿ya? Ahora vamos a hablar del último punto, chicos. Qué raro que no haya tantas preguntas. Ya, bueno, la última pregunta, perdón, el último tema es envejecimiento, ya que el envejecimiento también es un tipo de degeneración celular, ya acá menciono por eso. El envejecimiento es una forma de degeneración celular aún mal entendida, que se asocia a la degeneración y pérdida de las funciones de muchos sistemas celulares, ¿no? Ya con la edad, bueno, en este caso, como sabemos, aumentan muchas enfermedades importantes. Y muchas veces también, pues en este caso, el aumento de edad también nos da riesgo a tener más probabilidades de exponernos al ambiente y generar, pues en este caso, posiblemente reacciones a nivel, pues, de la célula, ¿no? Porque en este caso va a recibir posiblemente más daño en el transcurso del tiempo, ¿ya? Acá, ¿por qué decimos que es una forma malentendida de generación celular? Porque existen diferentes teorías para el envejecimiento. Una, que pues el envejecimiento es programado, ya, porque en este caso está propuesto por los telómeros. Ustedes saben que los telómeros son como que un tipo de reloj biológico que dice, hasta aquí nomás célula, te puedes dividir, ya muere, ya llegó tu momento, ¿no? Por eso acá tenemos un tipo de teoría que se menciona que el envejecimiento va en relación a los telómeros. Otra propuesta es que sugiere que la causa última del envejecimiento es la reparación defectuosa del ADN y reacciones por radicales libres o fracaso del catabolismo proteico, ¿ya? Y por último tenemos la teoría de acumulación de lesiones, que propone que pues las lesiones que pues en este caso están acumuladas desde hace tiempo, ¿no? En todos los sistemas se manifiesta envejecimiento, ¿ya? Y esto creo que es una de las que preguntan, ya que el envejecimiento es la acumulación de varias lesiones, ya a lo largo de la vida. Y bueno, acá también hay un gráfico en las cuales menciona este tipo de teoría que menciona el daño, por ejemplo, en el ADN, alteraciones a nivel de la replicación celular, alteraciones a nivel de la proteína que genera pues mutaciones, pérdida celular, alteraciones a nivel celular y generan pues el envejecimiento, ¿ya? Aquí mencionan pues que en este caso hay un tipo de mecanismo que contrarresta al envejecimiento celular, ¿ya? Que menciona que es la sensibilidad a nutrientes, ¿no? Que posiblemente mencionan. Como menos, posiblemente sin como menos aumenta la longevidad, quién sabe, ¿no? Es un tipo de hipótesis, ¿no? Que aún no está comprobada, pero bueno, menciona su teoría. Aquí, bueno, lo que genera, bueno, es un estado anabólico, no de destrucción catabólico, sino anabólico de formación. Y bueno, como se menciona aquí, genera un aumento de la reparación del ADN, un aumento de la homeostasis proteica y contrarresta a celular, ¿ya? Celular, chicos. Y bueno, es hora de comenzar el juego. Ya me hacía raro de que no haya preguntas. Así que ahora sí se vienen las preguntas, chicos. Y espero que hayan estado atentos, porfa, ya, porque es como que ya practican desde ya para su parcial. Repito, ¿ya? Así que acá tenemos la primera pregunta. Los quiero atentos. Voy a estar acá viendo, a ver quién levanta la mano rápido.
A ver, menciona, el corazón es un tejido muscular estriado que por causa de la hipertensión arterial sufre un aumento de tamaño. ¿Cuál es el fenómeno adaptativo que sufre el corazón? A ver, chicos, ¿será A? A ver, Nayeli. Sí, sería hipertrofia porque hay ese aumento de tamaño. A ver, vamos a ver. Sí, ¿no? Hipertrofia. Aparte también lo sacaba porque hipertrofia está catalogada solo en tejidos permanentes, ¿no? Tejidos permanentes como qué, como el corazón y el músculo, pues, ¿no? Ya, repetí mucho. Ahora sigamos. Siguiente pregunta. Menciona de los cambios intracelulares asociados a la lesión reversible o reversible, marque la respuesta incorrecta. Sí, lean hasta el final, chicos. Les pueden pedir incorrecta o correcta. Acá les piden la incorrecta. A ver, seleccione una. Formación de bullas de la membrana plasmática, será tumefacción de la mitocondria, será dilatación del retículo endoplasmático, será el núcleo picnótico, se fragmenta. A ver, chicos, ¿alguien de los cambios intracelulares asociados a la lesión reversible marque la alternativa incorrecta? A ver, ¿alguien? A ver, Nayeli. Sí, sería núcleo picnótico porque va más, me acuerdo que con las lesiones irreversibles como la, la apoptosis, me parece. No, la necrosis. A ver, vamos a ver. Ujú, ¿no? Aquí hablaban de una lesión reversible, acá también, pero aquí era la trampita, ¿no? Hablábamos de núcleo picnótico se fragmenta. Ya, el núcleo picnótico se fragmenta, aquí hablamos de, a ver chicos, se fragmenta. ¿De apoptosis o necrosis? Apoptosis. De apoptosis, ¿no? Siempre la palabra clave es de apoptosis es fragmentación, ¿ya? El núcleo picnótico, ok, el núcleo en este caso picnótico es como que un tipo de fase para generar la destrucción del núcleo, pero no aún está destruido, aún está ahí, ¿ya? En el caso que hubieran puesto cariólisis, posiblemente sea necrosis, ¿ya? Pero igual, aunque hubieran tenido dudas en si fuera necrosis o apoptosis, igual perdón, la D era la respuesta correcta, así que vale, ¿ya? Ahora, siguiente pregunta. Pacientes de 60 años quien acude a la emergencia con dificultad para respirar, y todos con esputo sanguinolento, por lo que le toman una tomografía y le diagnostican probable tuberculosis pulmonar. ¿Qué tipo de necrosis se produce en esta enfermedad? A ver, Mariana, Sería necrosis gaseosa. ¿ya? ¿Por qué? Porque estamos hablando de una formación como había una palabra, me he olvidado, pero se asemeja mucho al queso, dice. Ujú, Por lo general se asocia a tuberculosis por el granuloma. Ajá. ujú, ajá, a ver, vamos a ver. Sí, muy bien, ¿no? Justo ahí la palabra clave, granuloma. Acá te ponen paciente con tuberculosis pulmonar. Siempre la gaseosa va a estar TBC y ahí al costadito su granuloma. Si hubieran puesto, por ejemplo, un tipo de alteración del sistema, voy a repetirlo porque siempre van a pedir preguntas de ahí, chicos. Ya, si te hubieran puesto, no sé, afección en el cerebro, el sistema nervioso o una infección, licuefactiva. Si te hubieran puesto, no sé, un tipo de afección que combinaba necrosis coagulativa más necrosis licuefactiva gangrenosa, o te hubieran puesto, por ejemplo, paciente con, no sé, diabetes, también opción podría ser gangrenosa, ¿ya? Y bueno, ya se acabó, chicos. Pensé que había más. Pero bueno, chicos, eso sería todo por la sesión uno. No se vayan porque les voy a pasar ahora el post-test. Recuerden que el post-test no he inventado las preguntas, también son en este caso de los exámenes, así que también pueden repasar por ahí, ¿ya? Así que me esperan un ratito, por favor. Voy a cerrar la grabación. Ya, me esperan un rato, por favor.